Bueno, seguimos para terminar con, con ese último video para llegar a el gran viraje de la historia del cristianismo llamado primitivo, que es hasta el siglo V, bueno, hasta el siglo IV, más bien, hasta finales del siglo IV, y podemos hablar nada más de eso, porque obviamente hablar de un cristianismo de 2000 años sería una tarea titánica. Entonces, volvemos a hilar la historia del cristianismo desde el siglo II, III. Dijimos que hasta esos siglos el cristianismo es una religión invisible. Todavía tiene una organización básicamente carismática, no existe una estructura. Eso cambia justamente en el pasaje entre el siglo II y el siglo III, puesto que el cristianismo se va difundiendo en el Imperio Romano, también la estructura misma de ese movimiento va cambiando. Va cambiando porque las comunidades de las grandes ciudades, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Roma, etcétera, etcétera, van cambiando, las necesidades van cambiando. Van cambiando también su poder económico. ¿Por qué? Porque los miembros de las comunidades empiezan a dejar sus herencias y se empiezan a hacer donaciones en términos monetarios a las comunidades cristianas que tienen que atender un conjunto de tareas asistenciales hacia los sectores más débiles de la población. Entonces, en el pasaje entre el siglo II y el siglo III pasamos de una organización eh, estructurada alrededor de un organismo colegial hecho de presbíteros, o sea, de ancianos, hacia lo que se llama episcopado monárquico. O sea, ya en el siglo III lo que tenemos es que cada comunidad en las ciudades del imperio tiene un jefe llamado obispo. Entonces hay una centralización de las tareas. En ese momento histórico no podemos hablar de pontífice, no podemos hablar de papas. ¿Por qué? Porque también el jefe de la comunidad de Roma es un obispo. Lo que será a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, será el desarrollo de una primacía de Roma y por ende una primacía del obispo de Roma sobre las demás comunidades. Pero eso lo veremos, bueno, lo mencionaremos más adelante. Entonces, en el pasaje entre el siglo II y el siglo III tenemos un cambio de estructura, un cambio organizacional. Del el episcopado colegial pasamos a un episcopado monárquico, entonces a una centralización alrededor del obispo de las comunidades cristianas. Tenemos un cambio también en la liturgia, hay una reflexión más cristocéntrica, podríamos decir. Entonces, hay una reflexión también sobre la figura ahora sí lo tengo que llamar Cristo, con respecto a su relación con Dios. Entonces, ¿qué tipo de relación y de dependencia hay entre Jesús y Dios? El siglo XIII es el siglo del desarrollo de las grandes herejías, como los monarquianos, como los adopcionistas, como los arianos, etcétera, etcétera. El siglo XIII es también el siglo de la explosión, digamos, del cristianismo en términos de difusión. Tanto que el siglo XIII es el siglo de las grandes persecuciones. Ahora, no tenemos que pensar que los cristianos fueron perseguidos todo el tiempo, al contrario, hubo muchos periodos de paz y de convivencia con el Imperio Romano. Sin embargo, el siglo III, puesto que el cristianismo se había difundido demasiado y ya estaba permeando muchos estratos de la sociedad civil, empieza a percibirse por parte de las autoridades políticas como un peligro, como una amenaza, sobre todo una amenaza con respecto al mos maiorum, o sea, al conjunto de valores tradicionales de la sociedad romana. Se empiezan a considerar los cristianos como peligrosos en términos, podríamos decir, en términos de los que pueden amenazar
el conjunto de los valores tradicionales romanos. Aquí también tendríamos que abrir una paréntesis sobre el momento de crisis que experimenta el mismo imperio, en el cual, y por eso podemos entender, por ejemplo, el por qué Nerón en el 64 después de Cristo, bueno, en la primera mitad la segunda mitad del siglo I, culpa a los romanos del incendio de Roma. ¿Por qué? Porque cabalga de cierta forma un cierto hastio, cierto odio hacia los romanos que ya se estaba difundiendo en la sociedad debido a todo lo que hablamos de antes. Entonces, esa incomprensión, podríamos decir, de la sociedad romana hacia los cristianos, que de cierta forma era también antisistema. ¿Por qué? Porque querer alejarse de la vida pública, querer alejarse de todos también los placeres de la vida mundana, digamos, de las ciudades del imperio, hacía que los romanos no vieran con buen ojo a los cristianos. Entonces, el siglo III es el siglo de las grandes persecuciones institucionales, podríamos decir. Primero Decio, luego Valeriano, el emperador Decio en el 248, Valeriano también, bueno, en la primera mitad del siglo III, organizan las grandes persecuciones, primero en contra de los cristianos específicos, de los cristianos individuales. Luego, ya con Diocleciano, bueno, con Diocleciano, a finales del siglo III se dará la gran persecución más institucional, o sea que busca más bien criminalizar o parar la difusión del cristianismo. ¿Por qué? Porque en la penúltima y última persecución, lo que se quiere es, criminaliza la institución de por sí. O sea, ya no hablamos de la necesidad de hacer un sacrificio a los dioses paganos por parte de todos los ciudadanos del imperio, sino que en la penúltima y última persecución lo que se pide es acabar con la institución eclesiástica. Son muy importantes es muy importante la mención de esas persecuciones. ¿Por qué? Porque nos hacen entender a posteriori de el tamaño de la difusión. O sea, ya no hablamos de pequeñas comunidades, en el siglo III ya no hablamos de pequeñas comunidades cristianas esparcidas en el imperio, sino que hablamos de ya una institución más fuerte, más organizada y más poderosa económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar de un lado el hecho de que ya en el siglo III los cristianos, bueno, las comunidades habían adquirido ese poder económico que les habría brindado la posibilidad de comprar propiedades, comprar cementerios, por ejemplo, las famosas catacumbas. Entonces, con las persecuciones, el siglo de las grandes persecuciones, el siglo III, es el siglo en el que finalmente los cristianos tienen que defenderse, pero su difusión, su presencia en la población es ya tan fuerte que las persecuciones no pueden con ella. De hecho, llega un momento en la segunda persecución en la cual las cárceles ya no tienen abasto. O sea, ya no pueden, las cárceles en el imperio no tienen espacio para contener el número enorme de cristianos que se querían encarcelar. El pasaje entre el siglo III y el siglo IV es un momento peculiar y fundamental en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque los historiadores cristianos, eso sí, nos cuentan que después de la gran persecución de Dioclecianos, que termina en el 303 después de Cristo, casi de repente la persecución termina y asciende, después de la batalla de Ponte Milvio, asciende al gobierno, al trono, Constantino. Ahora, la figura de Constantino es una figura demasiado compleja. ¿Por qué? Porque se ha hablado de su conversión, etcétera, etcétera. Ahora,
a posteriori podemos decir que Constantino fue seguramente un gran emperador, un gran estratega y un gran político, porque se dio cuenta de que, primero, el cristianismo estaba ya demasiado presente en la sociedad. Se dio cuenta de que su imperio se estaba disgregando y entonces hizo un acto político muy fundamental para entender luego lo que fue después la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa si era cristiano o no era cristiano, etcétera, etcétera. Su madre era muy cristiana, eso lo sabemos, sí. Sabemos también que Constantino se bautizó en el momento de su muerte, entonces durante su vida continuó honorando los dioses paganos, pero sin crear demasiado conflicto con los cristianos. Tuvo una política bastante filocristiana, pero sin hacerse enemigo a los paganos. Lo que hizo, lo que a nosotros nos interesa en particular modo, es la promulgación en 313 de lo que nos ha llegado como el Edicto de Milán. Sabemos que un Edicto de Milán nunca fue escrito, digamos, de por sí, pero sabemos que sí hubo un acuerdo entre los dos emperadores del Oriente y de Occidente, porque ya desde se había repartido el imperio en dos partes, ya a finales del siglo III. Entonces, sabemos que hubo un acuerdo conocido como Edicto de Milano, mejor dicho, Edicto de Tolerancia. Un edicto de tolerancia a través del cual Constantino permite libertad de culto en todo el imperio.